me toca coordinar un poco este panel y de alguna manera también tendremos una presentación más adelante. Nuestro primer panelista es el doctor Francisco Santolaya Ochando. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, doctor en Psicología, psicólogo especialista en Psicología Clínica y experto en psicoterapia. Psicólogo titular de la Unidad de Salud Mental y de la Consellería de Sanidad de la Generalidad Valenciana. Actualmente es presidente del Consejo General de Psicología en España, presidente de la Comunidad Valenciana, vocal Unión Profesional de la Comunidad Valenciana, secretario permanente de la FIAP, tesorero de la Academia de Psicología de España y vocal del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde febrero de 2013 hasta febrero del 2019. De verdad, es un gusto, es un privilegio tener al doctor Santolaya con nosotros el día de hoy. Paco, bienvenido. Adelante con tu presentación. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, por favor, cuando puedan las transparencias. En primer lugar, me gustaría agradecer el esfuerzo que ha realizado el CNI para, conjuntamente con la FIA, poder desarrollar este congreso que debido a la pandemia del COVID-19, pues obviamente se hace a nivel virtual, ¿no? Quiero agradecerle especialmente a Antonio Tena, como presidente de la FIA, la labor que está realizando dentro de lo que es la propia FIA, de coordinación entre los distintos países de ámbito iberoamericano, y también al presidente, a Juan Clapain, como presidente del CNI, del esfuerzo que me consta que se ha realizado para la realización de este congreso. Es verdad que las situaciones de pandemia producen un cambio sustancial en el funcionamiento de las estructuras sociales y en el funcionamiento en general de la propia sociedad y de los propios individuos, ¿no? En ese sentido, quiero hablarles de cómo ha impactado lo que es la pandemia en España. Quizás ha sido uno de los primeros, digamos, países, junto con Italia, que se han visto impactados por la pandemia, y contarles cuáles han sido los recursos que de alguna manera, o la intervención que ha hecho el Colegio, el Consejo de la Psicología, en relación al tema de, bueno, para ayudar a los distintos ámbitos, ¿no? En primer lugar, como ven en la primera de las transparencias, lo que hizo el Consejo es, dada la impronta, lo que ha sido todo digamos, el desbarajuste inicial frente a la situación y frente a lo que realmente está ocurriendo en España, lo que se hizo fue ponernos a disposición del Gobierno de España y a la vez estructurar desde dentro del Consejo una serie de actividades a distintos niveles, ¿no? Por favor, la siguiente transparencia. Una de ellas es el apoyo al trabajo de los propios colegiados y de los colegiados. Una de las cosas que se planteó el Consejo de España es que si nosotros debíamos de ser un motor de ayuda a la población española y a las distintas instituciones, como mínimo debemos de proteger en primer lugar a lo que eran los propios colegiados y colegiadas para que pudieran realizar su trabajo en condiciones de seguridad. Entonces, nosotros realmente hemos trabajado a nivel interno con los colegiados y colegiadas, hemos trabajado a nivel institucional y hemos trabajado con la población, como ahora verán en las siguientes transparencias. A nivel de trabajo intracolegial, es decir, a nivel de trabajo con los colegiados y con los propios colegios, lo que se hizo es realizar una serie de acciones de información y una serie de ayudas. De hecho, se lanzaron en una de las revistas, que es Infocop, que prácticamente sale todas las semanas y a diario, una serie de comunicados que van dirigidos específicamente a la población de psicólogos y psicólogas para poderlos formar y para poder de alguna manera alinear a los más de 70.000 colegiados que tenemos con los mismos objetivos de ayudar a la población, ¿no? De hecho, se hizo una formación a través de telepsicología para intentar ayudarlos a todos, y creamos el PsychoPocket,
que es un sistema específico gratuito para todos los colegiados para que pudiera poder mantener videoconsultas con los clientes y con los pacientes que se vieron afectados por la pandemia. Igualmente se ha hecho una serie de formación continuada a distancia, ¿no? Por favor, la siguiente transparencia. Junto a ello, y pensando de alguna manera que era muy importante el nivel económico de los propios colegiados, si queremos, obviamente, que la población de psicólogos y psicólogos ayudara a la población, también teníamos que tener en cuenta el impacto económico que podía haber. Y en ese sentido se hizo una condonación de las cuotas colegiales que ha permitido retrasarlo. Eso fue con respecto a los propios miembros de la organización colegial. La otra línea que seguimos es el tema de concienciación para la población y para colectivos específicos. Y en ese sentido, ahí se realizaron una serie de recursos electrónicos, de divulgaciones en páginas web, dirigida tanto a profesionales como a los colectivos que se vieron implicados. Por favor, la siguiente transparencia. Y asimismo se hizo con todos los medios de comunicación, se tuvieron un importante número de apariciones en radio, en televisión y en los medios escritos y virtuales, orientando a la población y también dando información concreta sobre la sintomatología y las medidas de protección, ¿no? Aquí tiene un ejemplo de parte de las guías que se utilizaron para la población. Hay guías para familiares en duelo, guías de acompañamiento, de manejo de confinamiento dentro del contexto familiar o guía para cuidadores de personas mayores. Otra transparencia, por favor. Junto a eso, lo que hicimos fue el tercer nivel. Hemos dicho que hay un nivel que es el de cuidar a nuestros colegiados y colegiadas. El otro nivel era de información a la población. Y el tercer nivel fue aumentar la interacción con distintas administraciones públicas. Por ejemplo, en el caso de esta transparencia, hace referencia a que junto con la Dirección de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior se creó una serie de decálogos con recomendaciones, ¿no? Todo ello cuando ya había pasado la fase de cuarentena, de confinamiento, y que iban destinadas a orientar a toda la población con respecto al desconfinamiento progresivo que iba a haber tras la cuarentena. Otra transparencia, por favor. Esto también se hizo con respecto a los colegios. Se hicieron distintas guías para los niños a la hora de abrir lo que eran las aulas, para recomendación a los padres y recomendación a los propios niños, ¿no? La verdad es que la labor del Consejo General de la Psicología ha sido muy reconocida tanto a nivel institucional como a nivel de la población, ¿no? Diciendo que en este sentido creo que ha servido la pandemia para aumentar lo que es el valor de las acciones que los profesionales de las psicologías están haciendo en España. Quizás una de las acciones que ha sido más reconocida y que se ha extendido más en el tiempo ha sido la creación de dispositivos telefónicos de primera atención psicológica. Estos dispositivos se han establecido en varios niveles. El primer nivel era el nivel que estaba a nivel del Consejo General de la Psicología, como ahora luego comentaré, con una serie de teléfonos y una serie de datos que tenemos recogidos, pero luego lo que se hizo fue una coordinación entre lo que era el Consejo a nivel nacional y todos los colegios de ámbito autonómico o de ámbito regional, como ustedes quieran llamarlo. Con lo cual se hizo un verdadero bloque de apoyo a la población, habiéndose dado en unos 2 meses aproximadamente, habiéndose contestado más de 30.000 llamadas y hacer un seguimiento de las mismas. Dense en cuenta que 30.000 llamadas en dos meses y hacer seguimiento es un volumen altísimo de atención a la población. Bueno, aquí tienen la transparencia, los dispositivos telefónicos de Andalucía, Aragón, Cantabria, todos los colegios que conforman el Consejo General de la Psicología estuvieron al pie del cañón, como se dice aquí en España, y se logró una coordinación entre los colegios de ámbito regional o autonómico
con las autoridades de las comunidades autónomas, es decir, con los gobiernos regionales. Otra transparencia, por favor. Bien, hay una cuestión que es importante para tener en cuenta en este tipo de cosas, y es, ¿por qué hay una respuesta tan rápida por parte de la organización colegial? Pues es básicamente porque anticipamos los efectos psicopatológicos de esta pandemia. Hay estudios de sobra que demuestran que siempre que ha habido una pandemia o ha habido un hecho catastrófico, ha habido cambios muy importantes. Ya hay tres elementos que son básicos para poder enfrentar. Uno es las características de la propia catástrofe o, en este caso, pandemia. Otro, los recursos que tiene la comunidad. Y, por último, la resiliencia en base a los recursos personales que tienen los afectados, que en este caso es la población global de España. Otra transparencia, por favor. Si hablamos, por ejemplo, de las características de la catástrofe como predictor de las futuras repercusiones psicopatológicas, en el caso de la pandemia del COVID-19, hay que tener en cuenta al menos tres elementos que son básicos. El primer elemento es el grado de exposición. Es decir, el COVID-19, la pandemia, es una amenaza global, continuada e incierta para millones de personas expuestas. Y millones de personas muy expuestas, no solamente expuestas, sino que hay personas que son muy, muy expuestas y que no son únicamente los enfermos graves y fallecidos, sino todos los grupos que están alrededor de ellos, como eran los intervinientes o otro tipo de personas que ahora veremos. El segundo elemento, que es muy importante, es el tema de los estresores secundarios. Obviamente ha habido una serie de estresores secundarios graves y que se han mantenido en el tiempo. Por nombrar la inestabilidad, obviamente la pérdida de recursos económicos que ha habido y que va a venir, y eso es importante tenerlo en cuenta, es decir, no ha pasado la pandemia, estamos, aunque los políticos dicen ya ha pasado la cresta, yo creo que no, porque siempre que hay una catástrofe hay que ver lo que son las implicaciones sanitarias, pero las implicaciones sociales, económicas y poblacionales, ¿no? Entonces hay que ver dentro de esos estresores secundarios, que van a ser, vuelvo a repetir, graves y mantenidos, tanto la inestabilidad y la pérdida de los recursos económicos, como el confinamiento sufrido por las personas. Siempre digo que imaginaros una persona que tiene deficiencias sociales, que le ha costado mucho establecer una red social y que llega la pandemia y que se confina durante 2 meses. Esa persona pierde gran parte de las actividades sociales. De hecho, todos hemos experimentado que la vuelta a la nueva normalidad, como se dice aquí en España, ha sido una vuelta más bien rara. Es decir, la gente, las condiciones de relación entre las personas no eran adecuadas. No se sabía si uno tenía que abrazar, sonreír, abrazo, beso a mis familiares después de 2 meses de no estar con ellos o no. ¿Vale? Ha sido una cosa que es importante, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de la incertidumbre de cuándo va a venir la siguiente ola y la incertidumbre con respecto al tema del trabajo. Y aquí lo que se ha llamado los ERES, que es cuando las empresas han tenido que reducir temporalmente a lo que han sido los trabajadores, ¿no? Hay otro elemento que ha sido muy importante y que yo aquí pongo como falta de información, aunque realmente yo diría una desinformación y sobreinformación. Hay que tener en cuenta un elemento que es importantísimo cuando alguien da una información, y es que el emisor de la información sea creíble. Entonces, en ese sentido, la lucha, la problemática entre los políticos, cuando salía alguien del ministerio y enseguida había una contrainformación, eso lamentablemente ha pasado en España y sigue pasando y ha dado lugar realmente a una desinformación, una confusión que ha sido terrible, ¿no? Y que está siendo en estos momentos terrible con la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo. Y luego hay otro elemento también a tener en cuenta, y ha sido el tema de la sobreinformación. Es necesario que los medios de comunicación se conciencien de la labor educativa e informativa que tienen que tener y no de sobreinformación. Y por último, el otro elemento es el tema del apoyo social, que claramente mermado, ¿no? por la pandemia. Otra transparencia, por favor. Con respecto al segundo elemento, que era el apoyo y los recursos de la comunidad, hay que decir que en España hay un déficit en el sistema público de salud muy importante, ¿no? Es decir, hay que decir que, por ejemplo, en el sistema público solamente hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando, por ejemplo, en la Unión Europea es de 18. Bueno, realmente en España no llegan a los 6, son 5.8, 5.9, ¿no?
en la Unión Europea son 18 por cada 100.000 habitantes y en los países de la OCDE son 26.000 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Es decir, si nosotros juntamos en España lo que es el ejercicio privado, que ha hecho una gran labor, junto con el ejercicio público, que ha hecho todo lo que ha podido, salimos a 0,69 psicólogos por cada 1.000 habitantes. Hay que tener en cuenta que esta falta de recursos del Sistema Nacional de Salud clama al cielo, ¿no? En el sentido de que es necesario reforzar. Entonces, una de las acciones que se hace es poner el Consejo General de la Psicología al servicio del Ministerio. Otra transparencia, por favor. Bien, hemos visto el tema de las características de la catástrofe, hemos visto el tema de los recursos de la comunidad que eran escasos y por lo tanto se pone en marcha el SPAEP, ¿vale? Que es el Servicio Psicológico de Atención Primera, que busca minimizar las consecuencias de las psicopatológicas a través de los recursos, ¿no? Vamos a ver este tipo de recursos. Pones la siguiente transparencia, por favor. Bien, los objetivos eran muy concretos. Era ofrecer intervenciones psicológicas a 3 ámbitos. A los intervenientes, o sea, no se puede olvidar al personal sanitario, no se puede olvidar a las fuerzas de seguridad, no se puede olvidar a todas las personas que están ayudando a las personas que están obviamente enfermas, los familiares y los propios enfermos, y así como a todas las familias que están en duelo, y luego a la población en general. Y parte de los objetivos específicos del SEXPAD era asumir aquellas llamadas, aquella intervención psicológica que no fuera propiamente nuestra y derivar a una serie de recursos desde la UME, la Unidad Militar de Emergencias, las ayudas a nivel autonómico regional, derivar cuando creíamos que era necesario. Y así se garantizaba la calidad del servicio en cuanto este era un servicio centralizado, coordinado con los servicios de atención a nivel regional, ¿no? Y un elemento que también era muy importante es que nos aseguramos que del cuidado y la salud psicológica de los psicólogos y psicólogas que estaban en el propio servicio SPAP. Otra transparencia. De hecho, había un sistema de, digámoslo así, de cribado de sintomatología del COVID para los 40 y tantos psicólogos que se contrataron. Había desinfecciones en cada turno y habían separaciones de distancia para poder hacer toda la intervención. Como datos a tener en cuenta, el total de la organización colegial fueron más de 30.000 llamadas y únicamente lo que era a nivel del consejo, que era el primer nivel, digámoslo así, de coordinación, se recibieron 15.170 llamadas y se hicieron 11.417 llamadas. De ellas, el 46% de llamadas eran del ámbito de Madrid, el 74% eran mujeres, eran usuarias, y de ellas un 84% era del grupo de intervenientes, de primeros intervenientes. El rango de edad, como se puede ver, está entre 40 y 59 años, y en el ámbito de intervenientes entre 29 y 30, y en familiares entre 30 y 79. Y el 76% de las consultas presentaban síntomas de ansiedad y de depresión. Por favor, otra transparencia. 2 minutos, Paco. Sí, bueno, aquí tenéis el perfil de los usuarios. El 72% pertenece a la población general, el 22% a familiares y un 6% de intervenientes. Otra transparencia, por favor. Bien, este es el volumen y duración de las llamadas. Resaltar que había una media de 266.14 llamadas diarias y la duración media era de 24 minutos aproximadamente, cerca de 24 minutos 50 segundos, ¿vale? Se hizo una intervención y seguimiento del 75% de las llamadas y el resto se hicieron derivaciones. Otra transparencia, por favor. Bien, problemas de los usuarios. Obviamente el 80% de los problemas eran de carácter psicológico. Habían también problemas y consultas con respecto a cuestiones biológicas, físicas, pero el 80% eran de problemas psicológicos. Y tienen esta transparencia los problemas más comunes. Del total de las 15.000 contactos que hubieron,
el 54% presentaba sintomatología de ansiedad, un 28% sintomatología depresiva, el 21% presentaban miedo a infectarse, problemas de convivencia el 20%, y se detectó también problemas relacionados, que era muy importante, con el fallecimiento de familiares, el 58%, y en los intervinientes en concreto, los síntomas de estrés agudos, problemas de ámbito laboral por la sobrecarga, y para conseguir lo que eran los recursos para protegerse, había un 8% que obviamente había esa queja, ¿no? Se puede decir que de personas que tenían sintomatología psicopatológica previa, el 9% se agravó. Y los síntomas obsesivos eran de un 5%. Y resaltar, por favor, próxima transparencia, resaltar que un 3% presentaban ideas autolíticas. Para ir terminando, comentar que de todas las acciones que se han puesto en marcha, hay una serie de puntos fuertes que ha demostrado la pandemia, como es la colaboración entre el Ministerio y el Consejo, que el carácter que está el servicio que se ha dado a nivel nacional, que era rápido y que ha habido una gran demanda. Con puntos débiles, la necesidad de reforzar el sistema público de salud, hace falta más psicólogos en el sistema público de salud de España, y es necesario, por favor, otra transparencia, y es necesario crear un servicio de psicología propio en los hospitales que organice y jerarquice a los psicólogos como un sistema independiente, un departamento independiente de otras especialidades médicas. Esas carencias se presentó al Ministerio un proyecto, que es el proyecto UCI, que era un proyecto para apoyar a los intervenientes que estaban en las unidades de críticos, UCI, reanimación, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía dos líneas, una que era de intervención directa en el servicio con psicólogos clínicos y psicólogos sanitarios, y una segunda que era a través de intervenciones con telepsicología o con videoconsulta. Pasamos a la siguiente, por favor. Lamentablemente, por parte del Ministerio, no se respondió a esto. Hay que reconocer que sí que ha habido una ayuda importante del Ministerio para la atención telefónica, pero no así para el proyecto que se quería implementar en todos los hospitales de España. No obstante, se logró que aproximadamente en 8 hospitales de Castilla-La Mancha, 4 de Cataluña y 3 de Madrid y 2 de la Comunidad Valenciana se implementaran dichos programas. Esa deficiencia obligó al Consejo a coordinarse con una serie de organizaciones científicas y hacer un documento de consenso en el cual se reclamaba al Ministerio la necesidad de para lo que va a venir, además de lo que tenemos, lo que va a venir, la necesidad de reforzar toda la red de atención primaria y atención especializada, y reclamar que los clínicos estuvieran en el ámbito de atención primaria y no solamente en el ámbito de especializada y obviamente en los hospitales. Una más, por favor. Bien, aquí les presento, aparte del equipo que estaba en el Consejo, como ven, con mascarillas, con guantes, con el teléfono a la mano, y esto era parte de los teléfonos que se hicieron a nivel del Consejo, a nivel nacional, y que estaba apoyado por todos los teléfonos específicos en el ámbito regional. Vuelvo a decir que han sido una labor de todos los psicólogos y todas las psicólogas, de todos los profesionales, de toda la organización colegial, de todos los colegios de ámbito regional, y que se han atendido más de 30.000 llamadas, y que sin lugar a dudas, aparte de poder ayudar a la población, la visibilidad que se ha dado al Consejo y la labor del psicólogo y las psicólogas ha sido muy importante. Muchas gracias por su atención, y cuando me imagino que sea al final de la mesa, pues podemos hacer las preguntas que consideren oportunas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por tu presentación. Sin duda que nos das esta pauta y esta introducción muy importante acerca de cuál es el sentido de lo que nosotros perseguimos en este primer webinar. Es decir, cuáles son, ante situaciones de crisis, cuáles son los retos que desde la psicología nos estamos planteando en diferentes países. Y yo creo que pues hemos aprendido cosas, nos hemos dado cuenta de recursos que nos hacen falta, nos hemos dado cuenta de que tenemos que seguir trabajando de manera conjunta, integral, con otros profesionales de la salud,
pero creo que estos retos precisamente es lo que va a marcar la pauta en este primer webinar, es decir, ¿qué podemos seguir haciendo? Indudablemente que no tenemos una respuesta acabada ni definitiva, pero sí tenemos la posibilidad de seguir trabajando conjuntamente. Muchas gracias por la presentación. Brenda, te molesto con la mía, por favor. Vamos a hacer una presentación, el maestro Juan Grapallín y un servidor, sobre algunos de los planteamientos que nos hemos hecho. Primero, en mi carácter, perdón que hable en primera persona, de presidente de la FIAP, y en un segundo momento también como expresidente del CNEIP, y ahora tengo pues, el privilegio de trabajar con Juan y con el equipo, el comité directivo, también en el CNEIP. Bueno, pasamos la primera, por favor. La idea es que podamos nosotros pues, preguntarnos sobre la responsabilidad que tenemos como psicólogos ante estas crisis humanitarias. La siguiente, por favor. La palabra crisis, como ya Paco lo venía comentando, pues sin lugar a dudas que nos habla de oportunidades, pero también nos habla de retos. Nos habla de situaciones que despiertan amenazas, angustias, desorganización temporal, de repente la imposibilidad o incapacidad de dar respuestas, de mecanismos de afrontamiento insuficientes ante una situación que nos rebasa. La siguiente. ¿Podemos retroceder o podemos... La siguiente, lo que nosotros podemos estar planteándonos es esta posibilidad de avanzar. Sabemos que las características de las crisis humanitarias a las que nos hemos enfrentado, y el COVID-19 no es la excepción, pues son repentinas, inesperadas, masivas, urgentes, de una variada etiología y que representan un peligro, en este caso para la población, pero también representan una oportunidad de que nos hagamos planteamientos de qué podemos hacer desde la psicología. La siguiente, por favor. Lo primero es que indudablemente que una de las labores más importantes que nos hemos dado cuenta ahorita es que las medidas preventivas son quizá de las situaciones más importantes que la psicología posee como herramienta. Es decir, tenemos que seguir implementando estas situaciones, conductas de autocuidado en la población, que fue muy importante comunicar esto. Y no nada más las medidas de contención, no nada más el diagnóstico, el asesoramiento, la atención psicológica, que a lo mejor es lo tradicional dentro de la psicología, sino toda esta parte de las conductas de autocuidado en situaciones preventivas. Pero también nos dimos cuenta de lo importante que es una adecuada comunicación. Es decir, tanto para estrategias de participación comunitaria como la comunicación de riesgos. Yo creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta de cómo se han visto implicados situaciones de descuido en la población, situaciones donde la gente ha tenido que pasar por momentos muy complicados, muy difíciles de su salud, al no encontrar ese equilibrio biopsicosocial que nos marca en general lo que es la salud mental sobre todo. De tal manera que esa participación que la psicología puede tener de manera comunitaria al dar este tipo de información, pues nos parece una herramienta fundamental. La que sigue. Acción y comunicación. Es decir, parecería que más que hacer cosas desde la psicología, algo que hemos aprendido particularmente en esta crisis es el valor de la comunicación y que sin duda van muy de la mano. Es decir, es importante hacer, pero también es muy importante saber cómo se comunica lo que se hace para poder, en un momento dado, superar la crisis, ¿sí? Algunos mencionan que más importante es la interpretación que hacemos de esa situación de crisis que la crisis en sí misma. ¿Por qué? Porque de alguna manera podemos caer ante esta situación de emergencia sanitaria en desinformación. Podemos caer en la tan citada infodemia, es decir, el explotar los temores de la gente con información que puede ir
desde curas milagrosas hasta situaciones de sembrar confusión o incluso desconfianza. Es decir, la información falsa también se ha propagado de manera exponencial. La desinformación nos ha generado una serie de problemas muy importantes y me parece que la psicología también es un reto esta situación. La siguiente, por favor. Hemos aprendido, sobre todo en estos últimos meses, que es muy importante informar de manera adecuada, pero no negar la situación, por un lado, pero tampoco extremar medidas innecesarias. Es decir, mucho de lo que nuestros consultantes, nuestros usuarios, la gente que busca servicios psicológicos nos habla de miedo. Incluso en los agentes sanitarios nos habla de situaciones de discriminación o de rechazo de personas por peligros irreales. Entonces, ahí es donde es un reto el comunicar adecuadamente. Es un reto, ¿sí? Simplemente, por ejemplo, la cuestión de distanciamiento físico, cómo ha afectado en el ánimo de las personas y en sus entornos familiares. Hablábamos de que ha sido una de las estrategias más adecuadas. Sin embargo, a veces una connotación tan importante como decir, más que hablar de un distanciamiento físico, tenemos que hablar de lo que es un distanciamiento saludable. Es decir, no es lo mismo desconectarme social, emocional e interpersonalmente de otros que ver la manera de tener una distancia física, pero seguir conectado social, emocional e interpersonal con los demás. Es decir, de alguna manera, los mayores problemas que seguimos viendo es la gente que se ha desconectado en estos 3 áreas. Y esto sigue siendo uno de los retos. La que sigue, por favor. De ahí, el que hagamos una serie de planteamientos generales. Y más que no quiero caer en una situación de plantear como una receta de cocina, porque dista mucho de ser esto, pero sí de algunos planteamientos y de algunas situaciones que nos ha dejado como aprendizaje la pandemia. Es decir, permitirnos como seres humanos, ¿sí?, sentirnos vulnerables, irritables, que tenemos una emocionalidad. Es muy importante para poder adaptarnos y para poder tener una situación y un proceso de cambio. Ante todo, somos seres humanos que estamos viviendo una situación difícil, pero que tenemos que plantearnos como esa posibilidad de sentirnos vulnerables. Conectarnos internamente con esta situación. Es decir, lo que hoy en día hablamos más de esta situación de regulación emocional. Es decir, este equilibrio, este análisis profundo de lo que nos ha implicado la pandemia, de lo que hemos aprendido, pero también en la conexión interna de lo que hemos descubierto en nosotros mismos. Es mantener ese equilibrio, pero conectados internamente, con ese proceso de introspección. En ningún momento, también es una situación aprendida, descuidar estas situaciones de autocuidado. Es decir, la promoción de los estilos de vida saludables tan importantes que los psicólogos tenemos que seguir trabajando para adoptar nuevos hábitos, para ajustarnos a esta situación de nueva realidad. Me parece que es un elemento sustancial y que es un reto para el ejercicio profesional, para el ejercicio de los psicólogos. Es decir, no descuidarnos en cuanto a la alimentación, no descuidarnos en cuanto a respetar nuestras horas de sueño, no descuidarnos en cuanto a nuestros hábitos de higiene. Parecería que una manera de adaptarnos a estas situaciones, trabajar más, meternos más, y llega un momento en que nos desconectamos. Y esa situación ha causado situaciones de crisis o situaciones de emergencia en algunas personas. El autocuidado hacia el restablecimiento de estilos de vida saludables ha sido uno de los aprendizajes más importantes. Implementar nuestra paciencia y tolerancia, es decir, la capacidad de adaptarnos a estas situaciones de realidad. Tenemos que, y hemos estado aprendiendo a vivir con menos, ¿no? Yo los invito, ¿qué parte de su closet han utilizado en los últimos meses, ¿no? Probablemente ni la tercera parte de lo que normalmente usaban, ¿sí? ¿Qué parte de sus ingresos económicos, qué parte de sus socializaciones, del nivel de estrés, del nivel de
de citas y desayunos y comidas que teníamos, pues esto ha implicado un ejercicio de paciencia y tolerancia, donde pues este ritmo paulatino de actividades ha disminuido en cierto sentido, pero el peligro es que si no nos cuidamos, pues puede incrementarse en otro en cuanto a seguir trabajando sin parar y sin mantener ese estilo de vida. Sí, es importante la paciencia y la tolerancia ante esta nueva situación, pero no descuidando el estilo de vida saludable. La que sigue. También el humor y la esperanza. Bueno, sabemos y una de las recomendaciones psicoterapéuticas es nunca perder el sentido del humor. Es decir, y nunca perder la esperanza ante situaciones de mejora que seguramente tendremos. Tenemos que ser muy propositivos, muy proactivos ante las nuevas posibilidades que tenemos y los nuevos retos ante el futuro. Esto ha ocasionado que hoy más que nunca enfaticemos la relevancia de la regulación emocional. Es decir, ¿cómo nos encantaría? Yo se los digo mucho a mis alumnos en formación, que ojalá tuviéramos desde primaria en nuestros alumnos la posibilidad de materias donde aprendiéramos a regular emocionalmente, nos aprendiéramos a regular emocionalmente, aprendiéramos estilos de vida saludables, así como tuviéramos otras materias teóricas y conceptuales. ¿Por qué? Porque tenemos que monitorear cómo estamos, tenemos que monitorear nuestras reacciones, tenemos que monitorear el grado de intensidad que tenemos, porque muchas veces podemos estar descontrolados, desadaptados, desajustados, y es muy importante que nosotros reconozcamos esto. Y sobre todo, en la parte de flexibilidad, es decir, sin duda que estas crisis generan cambios simultáneos que podemos prever, pero también tenemos que adaptarnos de una manera flexible. La que sigue, por favor. Nuestra capacidad de organización es otro de los retos que tenemos, es decir, probablemente, les decía, tenemos menos ingresos en una situación actual económica muy grave, una situación económica muy ligada a un reto psicológico, donde tenemos que revisar y reajustar cómo cubrir nuestros gastos, cómo ahorrar en la medida de posible y cómo sortear esta situación, pues requiere de una capacidad de organización importante. Y eso tenemos que transmitirlo y comunicarlo adecuadamente a nuestros usuarios, a las personas que solicitan ayuda. Y finalmente, también creo que Paco ya lo mencionaba hace rato, esta necesidad de las redes de apoyo, es decir, cómo, pues, en la medida que encontremos y sigamos participando con sustento y redes que generen apoyo, pues esto nos va a dar mayor seguridad, mayor confianza, incluso no nada más en una situación familiar o interpersonal, también en una situación laboral. Las redes de apoyo tienden a ser importantes. Sigue, por favor. Creo que se pasmó. No, aquí está. Creo, muy cortos, a veces nuestra visión se queda muy corta en cuanto a qué puede, y creo que aquí parte del aprendizaje es que estas líneas de acción que propongo ahora, organismos nacionales competentes, ¿sí? Porque esto incrementa el autocuidado de nuestra salud colectiva, ¿sí? El énfasis en la responsabilidad social, la solidaridad comunitaria y la necesaria tranquilidad que requerimos ante, pues, la situación de la pandemia actual y ante las consecuencias posteriores, ¿sí? La sensibilidad cultural que tenemos que seguir
implementando y aprendiendo los psicólogos, ¿no? El ser responsables y sensibles culturalmente ante las desigualdades sociales, ante la discriminación por razones de procedencia, ante situaciones, condiciones socioeconómicas y sexuales diferentes. Por ejemplo, muchas veces vemos cómo implementar situaciones y cómo regresar a la escuela y demás, y nos damos cuenta que pues, tenemos un país con un 50%, a lo mejor en pobreza extrema, donde tienen muy pocos recursos para regresar a la educación, donde no tienen acceso a Internet, donde hay un 10% de incremento de depresión y situaciones de ansiedad. Y todo esto nos habla de que si no somos sensibles culturalmente como psicólogos ante los efectos devastadores que puede tener esta situación de pandemia, pues no vamos a hacer de manera eficiente nuestro trabajo. Pero donde creo que hay que enfatizar mucho es en convocar a nuestros gobiernos con los recursos disciplinares y profesionales de la psicología para seguir trabajando de manera integral ante las situaciones de crisis. O sea, no es nada más un aspecto de asesoría. Yo creo que no es nada más qué podemos hacer conjuntamente, sino es desde lo que sabemos hacer, convocar a los gobiernos para hacer estas implementaciones a nivel de respuestas con cámaras de diputados, con cámaras de senadores, con gobiernos de diferentes regiones, de tal manera que tengamos una propuesta como más aterrizada y más viable que pueda tener un impacto mayor en la solidaridad comunitaria y en la responsabilidad social. La que sigue, por favor. Con esto, creo que damos un planteamiento general. ¿Qué se ha hecho desde el CNEIP? ¿Qué se ha propuesto desde el CNEIP? Pues ahora tengo el gusto de presentarles, si quieren quitar la presentación, por favor. Tengo el gusto de presentarles al maestro Juan Grapaín. Él nos va a presentar desde el CNEIP qué se ha hecho ante esta situación de pandemia. El maestro Grapaín es licenciado en Psicología con posgrado en Tecnología Educativa por la Universidad Veracruzana. Su trabajo se ha centrado en la docencia y nuevas tecnologías aplicadas a la psicología, en metodologías de aprendizaje distribuido, diseño instruccional y en el desarrollo de productos de tecnología educativa centrados en el aprendizaje. Ha coordinado la producción de cursos multimodales y dirigido trabajos recepcionales que han contribuido al desarrollo de investigaciones y productos educativos con apoyo de tecnologías de la información que pueden implementarse para mejorar los procesos de aprendizaje. Desde hace 8 años es director de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana y desde el 2019 nuestro actual presidente del CNEIP. Juan, bienvenido y adelante con tu presentación. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Toño. Nuevamente, muy buenos días a todos, a todas. Brenda, si me apoyas, por favor, con la diapositiva. Muchísimas gracias. Me parece que tanto el contexto que nos ha dado el doctor Tena, pues nos permite presentar de manera muy puntual cuáles han sido las acciones que se han realizado desde el CNEI en México. Creo también que en la participación del maestro, el doctor Francisco Santolaya, compartimos acciones desde la responsabilidad de los psicólogos, de la psicología, compartimos acciones, tenemos acciones y líneas de trabajo en común de lo que se hace en España y de lo que se hace en México. Como ustedes saben, el CNEIP aquí en México está organizado a través de regiones, son 6 regiones las que componen al CNEIP y prácticamente su integración está compuesta por universidades, por instituciones educativas, también por colegios y también por miembros individuales. Lo que hizo el CNEIP precisamente en cuanto sucede esta contingencia y esta crisis, pues es abrir una convocatoria a través de sus universidades, de las universidades que son adscritas al CNEIP, para crear un directorio de profesionales de la psicología que pudieran brindar atención psicológica vía telefónica,
en línea. La respuesta para nosotros fue extraordinaria al contar con casi 200 profesionales que de manera voluntaria y entusiasta y de buena voluntad participar en apoyar a las personas que pudieran estar en crisis en esos momentos en que iniciaba la contingencia. Creo que además de el CNEI ratificar un compromiso social, parte de sus objetivos, parte de sus fines, creo que lo que se visibiliza es la vocación de responsabilidad tanto de la psicología como también la responsabilidad social universitaria, porque al final son los universitarios los que han dado respuestas y los que han estado brindando la atención y el apoyo a la comunidad, a la población en México. La idea, el objetivo de este directorio telefónico fue precisamente el de poder brindar una atención psicológica, pero una atención psicológica que tampoco se orientara a una atención psicológica profunda. Sabemos la complejidad, sabemos lo complejo que esto puede ser, entonces más orientado a primeros auxilios psicológicos, al acompañamiento de todas aquellas personas que en ese momento pudieran estar en crisis. Si me apoyan con la siguiente diapositiva. En las estadísticas que tenemos hasta el momento, se ha atendido cerca de 1,500 personas. Si pueden, y se expresan en la tabla, en la cuestión de las categorías en cuanto a sexo, podemos ver que el 73% son las mujeres las que han solicitado la atención. Aquí seguimos viendo que en cuestión de género sigue habiendo una vulnerabilidad y que necesitamos entonces también reforzar acciones desde el gobierno, convocar al gobierno para acciones y políticas públicas que coadyuven o apoyen a eliminar esta brecha en la atención y a la falta de atención en cuanto al apoyo en ese caso a las mujeres. En cuanto a las categorías, igual como comentaba el maestro Francisco Santolaya, en cuanto a las solicitudes de atención, podemos identificar en esta tabla que el 41% está en la categoría de ansiedad. Si bien puede haber una combinación, no podemos decir que es exclusivamente compete ansiedad, puede haber una serie de variables que se combinen respecto a las diferentes situaciones y a los diferentes momentos en los que se esté pasando la crisis. Entonces, vemos aquí cómo el rubro de ansiedad resulta ser el mucho más demandante. La siguiente diapositiva, por favor. Un dato interesante que encontramos a partir de estas solicitudes, lo primero que realizamos una vez se instala el directorio, pues es crear también un sistema de registro que nos permitiera dar seguimiento tanto para la atención como para aquellas situaciones que necesitan derivarse públicas. El caso de la violencia acciones pueda tener una atención y un seguimiento oportuno. Si 12 en el sector de estudios para poder, en principio, generar un subdirectorio de atención psicológica telefónica específicamente para poder atender al personal de salud. Entonces, invitamos de este directorio general que se construyó, invitamos a quienes tuvieran también el perfil y que posteriormente también generaron una formación adecuada, una actualización adecuada para poder atender todo el tipo de situaciones que pudieran presentarse.
¿no? De igual forma, a través de la participación de colegas, de universidades, de miembros individuales, que aquí es muy importante, y han contribuido y han estado generando propuestas. En esto en específico me refiero a la generación también de una propuesta, de un trabajo para implementar la instalación de equipos multidisciplinarios, específicamente encabezados por psicólogos y que se instalen en las unidades hospitalarias, para que desde ahí se pueda atender de una manera mucho más integral, tanto en formación e intervención de todo el personal de salud en su espacio, no solo en el individual, sino también en su espacio familiar, en el colectivo, en el institucional y en el, por supuesto, en lo administrativo. Todo esto planteado también desde un marco bioético, porque si hay algún elemento que no debemos de perder de vista, como bien decía Toño, en esas situaciones de crisis aparecen toda una serie de ofertas respecto a la salud mental, al bienestar psicológico. No todas ellas tienen la validez o la rigurosidad y el aspecto ético en la atención. Entonces, todo ello se configura para poder generar también estas unidades o estos módulos de atención directa y cercana al personal de salud. También algo identificado a partir de estas intervenciones es que se genera, en este caso específicamente con el ISSSTE, la posibilidad de crear espacios para servicio social, para prácticas profesionales. Como bien les comentaba, el CNEI está configurado principalmente por instituciones universitarias, por instituciones formativas. Entonces, se genera a partir de aquí la posibilidad de tener estos espacios para los estudiantes de psicología. Y creo que es tan importante porque en la estadística más reciente, en el ISSSTE, que es una de los tantos ramas de la salud o de áreas de la salud en México, tiene 14 millones de derechohabientes y únicamente tiene contratados a nivel nacional 120 psicólogos. Entonces, es una tarea titánica imposible que los psicólogos puedan tener una acción efectiva, ¿no? Y poder cubrir todas las necesidades que se presenten de atención psicológica. Entonces, estas son como las acciones que dentro de población general y sector salud se van configurando. La otra estadística, el otro dato también que podemos observar es la cuestión de los estudiantes. Si me apoyas con la otra diapositiva, Brenda, vemos aquí que el 41% son estudiantes. Sin embargo, también como población general, en cuanto a jóvenes y tomando un rango de 19 a 23 años, también identificamos que el 52.73% pues son jóvenes o estudiantes universitarios que también están requiriendo de una mayor atención. Aquí también lo hemos comentado, pueden ser distintas variables por las cuales tenemos más solicitudes de los jóvenes que de los adultos, posiblemente porque o sea, en México o también en otros países, pero que en México hay una mayor apertura por parte de los estudiantes, de los jóvenes, de acudir a un psicólogo, a diferencia de los adultos, ¿no? Que podemos tener también un estigma hacia ir hacia o ir con el psicólogo. Entonces, a partir también de esta identificación, un grupo de colegas actualmente se encuentra trabajando para generar también una propuesta de una batería que pueda evaluar los riesgos psicosociales de los estudiantes. ¿Qué ha pasado? A nivel educativo, el cierre fue abrupto de las clases presenciales, como comentábamos anteriormente. El confinamiento, el aislamiento, el distanciamiento, la posibilidad de seguir conviviendo con sus pares, pues genera toda una situación de ansiedad. Y sumado a ello, ¿no? Viene todo el exceso, como comentábamos, de la carga de actividades escolares. Si bien nuestros docentes de todos los niveles están haciendo una labor extraordinaria para una mayor efectividad en la planeación del aprendizaje, creo que en un inicio todos fuimos tomados de sorpresa y tratamos de replicar las actividades presenciales a las actividades en línea. Creo que sumado todo ello, pues puso a los jóvenes en un estado también de mayor vulnerabilidad. Entonces, a partir de esta batería, la idea de este grupo de colegas es poder generar un algoritmo para poder atender la salud mental, para poder identificar también situaciones de suicidio. El desarrollo implica
o la propuesta del desarrollo implica las aplicaciones o algunas aplicaciones para dispositivos móviles que permitan precisamente o den indicadores para una regulación emocional, así también la detección y poder canalizar de manera oportuna con las instancias que se requieren. Por ello, creemos que el diseñar e implementar este tipo de intervenciones pues ayudarán a mejorar esta capacidad de regulación en los jóvenes, a promover el autocuidado, como bien mencionaba el doctor Tena, las cuestiones del autocuidado, de la promoción de estilos de vida saludables y el bienestar psicológico. Entonces, creo que estas acciones que se realizan actualmente en el CNI van a ir o están encaminadas más allá de este periodo que podamos estar de contingencia, porque creo que la dinámica más compleja va a venir en post-pandemia. Las formas de vinculación, las formas de las relaciones sociales, la convivencia en los diferentes espacios podrá ser distinta o va a ser distinta y esto generará otros tipos de situaciones o problemas psicológicos. Y a nivel mesa nacional, pues también nos pone nuevamente en la dinámica de seguir generando tanto propuestas y consolidando, en el caso de México, una ley nacional para la atención de la salud mental. Creo que estas acciones se configuran para que pueda la psicología tener una mayor presencia más allá del modelo médico como hegemónico en el sector salud, sino la psicología como tal en función de la salud mental y del bienestar psicológico. Y pues bueno, a grandes rasgos, estas serían las acciones que se configuran dentro del CNI. Muchísimas gracias. Continuar, que para variar el tiempo nos está aquí agobiando. Tengo el gusto de presentarles ahora al doctor Bernardo Useche Aldana. Él es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un doctorado en sexualidad humana en la Universidad de San Francisco, California, un doctorado en salud pública en la Universidad de Houston, Texas. Es profesor titular de psicología y sexualidad humana en la Universidad de Caldas, en Colombia, director en Houston del Proyecto Nacional de Vigilancia Conductual para VIH, ¿sí? De los Centros de Salud de Atlanta, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública y actualmente es el presidente nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos. Muy bienvenido, Bernardo. Gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, buen día. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso desde el Colegio Colombiano de Psicólogos a todos los colegas que han organizado este evento y en particular este en las crisis humanitarias y bueno, y a los colegas que han compartido aquí el panel. Mi interés en el día de hoy es hacer unas breves reflexiones sobre lo que hemos aprendido en Colombia frente a la situación que estamos viviendo. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Lo primero que debo llamar la atención es que todos sabemos que una crisis humanitaria es una amenaza para la salud y el bienestar. No se trata de humanitaria, sino que en las pandemias nos dan inmersos por esa crisis. Y yo creo que la primera responsabilidad entonces es reflexionar desde la experiencia propia, desde la vivencia propia, para poder confrontar nuestras competencias
con la realidad de la población en la cual vivimos. En segundo lugar, la siguiente, por favor. La otra idea central que quiero resaltar, el que la pandemia puso en primer plano a nivel internacional la psicología como nunca antes se había observado. Eh, Incluso pocas personas han caído en cuenta que mientras no existan las vacunas y los tratamientos, las medidas de prevención, las medidas no farmacológicas, implican medidas psicológicas. El confinamiento, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, del tapabocas, etcétera, tienen que ver es con modificación de comportamiento, con cambios de actitudes. Y si los gobiernos tuvieran más presente eso, tendrían psicólogos trabajando, diseñando estrategias para que ese llamado a la prevención, que en muchos países como el nuestro no se cumple en sectores muy amplios, donde no se le da importancia, pues fuera efectivo. Ahora, la respuesta a esa situación de estar en primer plano a nivel internacional es que nos ha obligado a los psicólogos y a las asociaciones de psicólogos a establecer alianzas, a unirnos y a compartir la experiencia y a trabajar mancomunadamente este evento de la así, de esa manera, pero tal vez la, la um, alianza global más fuerte es la que se ha generado, que en este momento a 64 organizaciones nacionales y regionales y que tiene una actividad regular, permanente, la ha tenido durante estos 8 meses. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Y la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y que nos ha llevado a... no, ahora nos fuimos muy adelante. Regresémonos una, por favor. Bueno, regresémonos otra. Esta, gracias. Y que nos ha dejado en claro una primera responsabilidad, una primera lección a nivel mundial. Es que la siguiente, por favor. Y es que nos corresponde educar en cada país sobre lo que es la psicología, sobre el conocimiento científico en que se fundamenta y sobre las competencias y la formación de los psicólogos, ¿sí? Porque en países como Colombia, el imaginario popular y la cultura todavía no tiene claro cuál es el rol de la psicología ni el rol de los psicólogos, y hay una serie de confusiones, de prejuicios que impiden que podamos desempeñarnos profesionalmente como debería ser. Entonces, ustedes ven en la diapositiva uno de los primeros documentos de esta alianza global de la psicología que construimos colectivamente y que ha sido publicado en muchos idiomas, ¿sí? Y lo primero es qué ofrece la psicología y sus profesionales a la humanidad. Eso nos ha llevado a que hagamos un esfuerzo por ponernos de acuerdo en estos aspectos. La siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, esto nos ha llevado a que, y es una responsabilidad, que avancemos más rápidamente de lo que se ha hecho hasta ahora en la unificación de los enfoques y los paradigmas psicológicos. Este ha sido un debate de décadas, seguramente nunca va a terminar, seguramente va a haber problemas epistemológicos irresolubles,
Pero lo cierto es que una crisis humanitaria y una emergencia como la que estamos viviendo con la pandemia nos obliga a que hagamos los acercamientos entre los diferentes enfoques para poder contar con marcos conceptuales sólidos que fundamenten nuestras intervenciones psicológicas. La siguiente, el énfasis no está en esta discusión teórica, por supuesto. La siguiente diapositiva, por favor. Sino el énfasis está en la psicología aplicada. Todo el mundo lo que está esperando ahora es ustedes qué van a hacer. Y nosotros tenemos que demostrar con intervenciones efectivas que somos los profesionales que podemos contribuir a la salud mental de la población en situaciones de crisis como estas. No somos los únicos, por supuesto, pero por definición nos corresponde. En Colombia hemos tenido muchas discusiones porque hay todavía sectores, psicólogos que dicen, no, nosotros no somos psicólogos de la salud, no nos interesa la salud, estamos en otra área, tenemos otra cosa. Pero si somos flexibles y nos adoptamos a las nuevas definiciones y conceptos de salud, pues todos vamos a caber allí. Entonces, estamos viendo un enorme flujo de contribuciones específicas desde las distintas disciplinas y áreas de la psicología. La siguiente, por favor. La otra lección que hemos aprendido y que veníamos en ese camino, pero trasegando lentamente, es que la psicología debe articularse con la salud pública. No solo porque las ciencias del comportamiento son fundamento de la prevención y de la promoción de la salud, sino porque en situaciones de crisis como esta, aún la atención psicológica individual, aún la consulta del psicólogo clínico, si no tiene clara la realidad epidemiológica, si no tiene clara el abordaje colectivo, social, la atención primaria, etcétera, no podrá ser efectivo en su atención particular. Bueno, entonces, en eso creo que hemos avanzado. Somos pocos los psicólogos que trabajamos en psicología y en salud pública, que hemos integrado esas áreas, pero creo que el camino nos muestra que cualquiera que sea nuestra especialidad, hoy en día la visión de salud pública es fundamental. La siguiente. Y entonces, ¿qué responsabilidades tenemos? Ya tanto el doctor Santolaya como el doctor Grapaín y el doctor Tena han expresado y explicado pues qué acciones se han tomado. En todas partes hemos desarrollado programas, ¿sí? Nosotros en Colombia veníamos desarrollando ya como responsabilidad social del Colegio Colombiano de Psicólogos un programa de salud mental y prevención de suicidio en el departamento de Arauca, que es un territorio limítrofe con Venezuela, con muchísimas necesidades de toda índole. Esto nos permitió rápidamente con la pandemia crear un equipo de respuesta psicológica al brote del COVID-19. Yo voy a terminar haciendo un mini resumen de lo que hemos agenciado desde allí, pero esta tarde o más tarde, Pedro Pablo Ochoa, quien ha sido el director de este equipo de respuesta psicológica, profundizará un poco sobre esto. Ahora, nos ha tocado definir el papel del voluntariado y del alcance de su trabajo en una crisis. En Colombia tuvimos una oposición enorme al empleo de voluntarios, porque se nos acusaba de estar vendiendo y regalando el trabajo de los psicólogos en un país donde hay muchas dificultades de empleo. Entonces aclaramos que en toda crisis humanitaria los psicólogos son fundamentales en un primer momento, pero que esa crisis no se va a poder atender, y menos una crisis prolongada como esta, ¿sí? Con base en el voluntariado, ¿sí? Nos corresponde desarrollar guías, capacitación, protocolos, materiales educativos, trabajar en equipos, todo eso lo hemos hecho en algún grado en Colombia. La siguiente, por favor. 2 minutos, Bernardo. Ah, caramba. Entonces,
es necesario, otra responsabilidad es investigar tanto el impacto psicológico como la efectividad de las intervenciones. La siguiente. Pero la principal responsabilidad es de los gobiernos y del Estado. Los psicólogos y la psicología, por más esfuerzos que hagamos, no podremos atender. El Estado es el único que tiene los recursos, la infraestructura, la capacidad de financiación, etc. Es decir, la pandemia juzgará en primer lugar a nuestros presidentes y a nuestros congresos y a todo esto, ¿sí? Pero nosotros tendremos que también pasar al tablero y presentar qué es lo que hemos hecho. Y en esto son oportunas las palabras del secretario general de las Naciones Unidas al comienzo de la pandemia. Los servicios de salud mental son una parte esencial de la respuesta de los gobiernos al COVID-19. Estos servicios, insiste él, de salud mental son una parte esencial de la respuesta, deben expandirse y ser completamente financiados, ¿sí? Si esto no existe, lo demás no lo podemos hacer. Tengo un pequeño video de 5 minutos, pero creo que no hay tiempo contando algunas cosas de lo que estábamos haciendo, pero espero pues contribuir con estas reflexiones modestamente al objetivo del panel. Muchas gracias. Sin duda que sí, Bernardo, sin duda que sí. Muchísimas gracias por tu presentación, por lo que se está trabajando en Colombia y por tus reflexiones en torno a estos retos que nos representan a los psicólogos y a las psicólogas. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tengo el gusto de presentarles a la doctora Renata Benavente. Ella es de Portugal. Ella es doctora en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la Universidad de Lisboa, especialista en Psicología Clínica y Sanitaria, con especialidad avanzada en Psicología de la Justicia y Psicología Comunitaria, psicóloga y miembro del Consejo Clínico y de Salud de la Agrupación de Centros de Salud Almada Seixal, psicóloga en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, profesora asociada en el Máster en Psicología Forense de la Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnología, miembro de la Dirección Nacional de la Orden Portuguesa de Psicólogos y autora de comunicaciones, publicaciones y manuales técnicos en el campo de la psicología de la justicia y la psicogerontología. Doctora Renata Benavente, muy bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Olá, buenos dias. Começo por agradecer à organização deste primeiro encontro virtual internacional e, sobretudo, felicitar pelo tema escolhido, que naturalmente nesta crise pandémica faz todo o sentido falarmos um pouco sobre aquilo que é o papel das ordens profissionais e das organizações profissionais nas crises humanitárias. Agradecer à organização, à FIAP e ao SNEIP pelo evento que nos traz hoje aqui. Nós, e em nome da Ordem dos Psicólogos Portugueses, optámos por as questões relacionadas com a crise pandémica decorrente do Covid-19, mas também sobre destacar aqui o papel dos psicólogos e, naturalmente, da Ordem dos Psicólogos Portugueses noutros contextos de crises humanitárias que atravessamos e que ainda atravessamos na Europa e para as quais Portugal tem dado alguma resposta. Pode avançar, por favor. Resumindo aqui um pouco sobre aquilo que é o contexto das crises humanitárias, portanto, tratam-se de situações de emergência, existe uma ameaça para a vida de um grande número de pessoas e as crises humanitárias, por norma, implicam a ativação de recursos extraordinários de ajuda para evitar catástrofes ou limitar as consequências dessas catástrofes ou desses eventos negativos. As crises humanitárias caracterizam-se ainda pela privação ou pelas dificuldades ao nível da alimentação,
do alojamento, dos cuidados de saúde, das condições de segurança e do bem-estar das comunidades ou de um grande grupo de pessoas, normalmente num território específico. Pode avançar com a diapositiva, por favor. Neste contexto de pandemia, nós encontramos de facto aqui algumas áreas que são identificadas como privação no contexto das crises humanitárias que podem estar comprometidas, nomeadamente as questões dos cuidados de saúde, que motivaram em muitas pessoas um agravamento da sua ansiedade. Não é? Ainda hoje, por exemplo, em Portugal, nós assistimos a isso. O receio de que a pessoa possa não ter os cuidados de saúde de que necessita, caso esteja infectada com o vírus, potencia dificuldades, nomeadamente ao nível das crises de ansiedade e da própria adaptação a uma situação de contágio. Pode avançar, por favor. Os exemplos típicos das crises humanitárias são, de facto, os conflitos armados, as epidemias, como é o caso desta que vivemos, as crises alimentares decorrentes de secas, de pragas, de inundações, por exemplo, ou alguns desastres naturais como terremotos, inundações, tsunamis ou incêndios. E nós destacamos... Pode avançar, por favor. Destacamos aqui a questão dos incêndios porque foi uma área em que em Portugal os psicólogos tiveram um papel importante na crise gerada pelos incêndios em 2017, em que houve um grande número de mortes e, portanto, foi uma circunstância em que também os psicólogos foram chamados a atuar nessa situação de crise e catástrofe, que foi a classificação que na altura essa situação dos incêndios teve. Pode avançar, por favor. Na Europa, e Portugal também tem tido um contributo nesse aspecto. A seguinte, por favor. Pronto, esta parte já falei, portanto, as questões dos incêndios que em Portugal justificaram a intervenção dos psicólogos e, naturalmente, as epidemias, no concreto, a pandemia que vivemos. Pode passar à seguinte, por favor. Na Europa, e recuperando aquilo que também tem sido a experiência e o contributo de Portugal, nós temos tido experiências relacionadas com o fluxo de refugiados e, nesse sentido, a crise humanitária associada à existência de refugiados que fogem de contextos de guerra, de violência, de terrorismo, têm motivado algumas respostas de apoio e de ajuda em países europeus e Portugal tem sido um dos países envolvidos neste acolhimento aos refugiados. Portanto, esta crise e este fluxo de refugiados é considerada como a maior onda migratória desde a Segunda Guerra Mundial, portanto é um fluxo significativo de pessoas que vêm em circunstâncias de vida muito difíceis, muitas delas com experiências traumáticas de vida associadas a estas vivências de guerra, de violações em massa, enfim, uma série de experiências muito negativas que viveram até chegar à Europa e procuram realmente encontrar aqui, no contexto europeu, um ambiente tranquilo e pacífico que lhes permita viver de uma forma digna. A seguinte, por favor. Portugal tem contribuído neste processo de acolhimento de refugiados, recebemos cerca de 1.800 refugiados e uma população específica que temos acolhido são os menores não acompanhados e no âmbito de acordos bilaterais que temos com a Grécia, recebemos cerca de 500 menores não acompanhados em Portugal. A seguinte, por favor. E recuperando aqui aquilo que é a perspectiva da Organização Mundial de Saúde sobre a crise humanitária na Europa, sabemos que, por um lado, a pandemia por Covid-19 virá agravar a crise mundial, as crises humanitárias que já existiam e que naturalmente vão ser acentuadas, e as estimativas globais apontam para um aumento em cerca de 132 milhões de pessoas que vão enfrentar situações de fome
no ano que decorre atualmente. Portanto, a perspectiva em termos das crises humanitárias não é animadora, e isto interpela-nos aqui a uma perspectiva de solidariedade para com os países e as pessoas que estão em situação mais crítica e maior dificuldade. Pode passar à seguinte, por favor. Bom, neste contexto de intervenção junto dos refugiados, a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem procurado sublinhar a importância do planeamento prévio, nomeadamente junto das autoridades governamentais, a importância de haver um planeamento prévio que possa antecipar aquilo que é ou pode vir a ser a resposta a desastres e crises, e também na definição de normas e de linhas de orientação para a prática profissional para as intervenções psicológicas em situações de crise e de catástrofe. Portanto, a psicologia pode oferecer aqui não só os serviços diretos nestes contextos específicos de crise e de catástrofe, mas também proporcionar formação a outros grupos profissionais, ou até, e recuperando um pouco daquilo que foi a visão que já aqui partilhámos sobre a intervenção em saúde pública e junto dos decisores políticos, precisamente para preparar aquilo que podem ser situações de catástrofe e antecipar a melhor resposta perante uma situação dessa natureza. A próxima, por favor. A nossa visão sustenta-se nesta perspectiva de que os psicólogos devem aplicar os seus conhecimentos e habilidades não só para o apoio aos refugiados, que é um exemplo particular, mas neste caso da pandemia por Covid-19 também apoiar os grupos que nós conhecemos, que serão os grupos mais vulneráveis e de que falaremos também mais adiante. No concreto, e com esta população específica que, como vimos, apresenta uma série de características que as tornam particularmente vulneráveis ao desenvolvimento de algumas perturbações psicológicas, o papel dos psicólogos prende sobretudo com esta dimensão de ultrapassar os traumas e favorecer a adaptação destas pessoas aos novos contextos, contribuindo naturalmente para reduzir o estigma e o preconceito que existe em muitas sociedades face a estas pessoas que vêm de outros países. E esta é uma dimensão também muito importante, o que significa que a nossa perspectiva é de que, e falámos também aqui um pouco sobre isso hoje, é relevante a intervenção clínica e eventualmente individual ou grupal com as pessoas que sofreram estas experiências, mas também um trabalho mais alargado ao nível das comunidades, nomeadamente no âmbito daquilo que é a intervenção em psicologia comunitária, precisamente para contribuir no sentido que estas pessoas possam integrar-se de uma forma mais adaptada e mais adequada aos novos contextos e às comunidades que as acolhem. Podemos passar adiante, por favor. Nesta linha, a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem participado em grupos de trabalho vocacionados para estas temáticas, nomeadamente da European Federation for Psychologists Associations, a EFPA, e esta colaboração tem ocorrido nestes dois grupos específicos, portanto, grupos vocacionados para a intervenção em crise e catástrofe no âmbito daquilo que é o trabalho da psicologia comunitária e também no campo da defesa dos direitos humanos e a importância que os psicólogos têm nesta componente essencial que deve ser também uma missão de todos nós, enquanto cidadãos e enquanto profissionais da psicologia e das ciências psicológicas, no sentido de promover e defender os direitos humanos. Pode avançar, por favor? Nesta medida, a Ordem dos Psicólogos Portugueses há alguns anos atrás iniciou formação especializada para psicólogos nestas matérias em concreto, primeiros socorros psicológicos, intervenção em crise e catástrofe, e constituímos uma bolsa de psicólogos preparada para intervir nestas situações de crise e catástrofe. Esta bolsa, composta por 1000 psicólogos, que era também o nosso objetivo, termos 1000 psicólogos preparados para atuar numa situação desta natureza, foi ativada, de facto, em 2017, na sequência dos incêndios rurais que foram catástrofes naturais que implicaram a morte de muitas pessoas em Portugal, e foi necessário, de facto, ativar este apoio psicológico especializado, e tínhamos, de facto, já esta bolsa constituída que foi chamada
chamada a intervir. No âmbito do trabalho com os refugiados, a Ordem dos Psicólogos Portugueses constituiu também um grupo de trabalho que está a produzir linhas de orientação para a prática sobre a intervenção psicológica e refugiado. Portanto, quais são as especificidades da intervenção com estes grupos e proporcionar aqui algumas linhas de trabalho para os colegas que têm a sua área de atividade com estas populações. Pode avançar, por favor. Para além destas formações sobre intervenção psicológica em situações de crise e catástrofe, temos também publicado alguns materiais, nomeadamente este livro que aqui trago em fotografia, sobre a intervenção psicológica em crise e catástrofe, e mantemos oferta formativa para psicólogos nestas matérias. Portanto, continuamos a preparar os colegas para intervenções desta natureza. Pode avançar, por favor. Para além disso, a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem também colaborado com algumas organizações europeias, nomeadamente o Parlamento Europeu, com uma iniciativa que decorreu em janeiro de 2019, que teve como mote esta denominação, os psicólogos europeus como recurso para enfrentar os grandes desafios da sociedade europeia, que na verdade teve como objetivo sensibilizar também os intervenientes no Parlamento Europeu para a importância dos psicólogos nas suas várias áreas de atuação e fugindo um pouco, e como aqui também já foi referido, fugindo um pouco àquela visão mais clássica que ainda persiste da intervenção de tipo clínica, não é? Aquela intervenção em consulta individual. Portanto, também nos parece que há este trabalho que todos temos que fazer no sentido de demonstrar com evidências e com esta comunicação que o papel dos psicólogos vai muito para além desta atividade clínica clássica, mas que temos uma série de outras áreas de intervenção e de trabalho para as quais o nosso contributo é essencial e decisivo. Pode avançar, por favor. Mais especificamente, no que concerne agora à pandemia Covid-19, portanto, para dizer que no que diz respeito às crises humanitárias, nós já tínhamos aqui este trabalho prévio, estes níveis, né? A intervenção com refugiados e no âmbito de catástrofes naturais, nomeadamente nos incêndios. Com a pandemia Covid-19, e penso que à semelhança daquilo que se observou com a generalidade das organizações de psicólogos, tivemos a necessidade de readaptar internamente a nossa estrutura, nomeadamente com as questões do confinamento, com a impossibilidade de recebermos os nossos membros de uma forma presencial. Portanto, nós tivemos os primeiros casos de Covid-19 em março, no início de março, no dia 2 de março, ambos decorrentes de pessoas que tinham estado em países vizinhos, nomeadamente em Espanha e Itália, portanto, que trouxeram o vírus para o nosso país. Nós somos uma população de 10 milhões de habitantes. Estávamos nessa altura também muito alarmados com as notícias que vínhamos recebendo da China e da nossa vizinha Espanha e também de Itália. Como sabem, a proporção de pessoas infectadas nestes países nesta altura era enorme e, portanto, os portugueses estavam muito cientes dos perigos e o próprio Estado português, o governo português, implementou de imediato uma série de medidas de confinamento, nomeadamente o encerramento das escolas, dos estabelecimentos de ensino, dos restaurantes, dos bares, enfim, logo no dia 16 de março. No dia 18 de março foi decretado o estado de emergência que obrigou a uma série de limitações de deslocação dos cidadãos, por exemplo, para compras, para trabalho, enfim, foram tomadas medidas muito rapidamente que provavelmente também contribuíram para que os números em Portugal não chegassem à gravidade que se verificava na vizinha Espanha e noutros países da Europa, como ainda hoje se verifica. Portanto, nós neste momento, à data de hoje, temos cerca de 80 mil casos em Portugal e cerca de 2 mil mortes. Nesta fase estamos aparentemente numa segunda onda, porque já tivemos um decréscimo dos números e agora estão novamente a subir um pouco. As medidas de confinamento estão a ser aliviadas, portanto as escolas já reabriram, muitos locais de trabalho já estão a funcionar com os trabalhadores em regime presencial, e isso também poderá justificar este aumento de casos.
O que fizemos de imediato, nesta altura em março, foi a implementação de um gabinete de crise Covid-19 na Ordem dos Psicólogos Portugueses e desde logo tomámos uma série de medidas no sentido de produzir materiais de apoio, webinars e a realização de debates vocacionados não apenas para os psicólogos, para a população em geral, mas também para decisores políticos, por exemplo. E fomos articulando de uma forma muito rápida com algumas estruturas públicas com o objetivo de promover a saúde psicológica. Nós sabíamos à partida que havia a grande probabilidade, porque já havia uma experiência de crises pandémicas, nomeadamente com a SARS em 2002, e sabíamos que impactos é que isto poderia ter em termos da saúde mental e da saúde psicológica das pessoas, nomeadamente o agravamento dos quadros depressivos, dos quadros de ansiedade e também das perturbações nos profissionais de saúde, nomeadamente perturbações de stress pós-traumático, e portanto tentámos criar materiais e desenvolver ações de formação, webinars, precisamente para alertar em relação a estas questões. Falámos aqui há bocadinho também das questões da comunicação, não é? E em Portugal isso também se verificou, as dificuldades que as próprias autoridades de saúde tiveram em comunicar com a população, as dúvidas que existiam também em relação àquilo que eram as boas práticas de proteção individual, nomeadamente o uso de máscaras, a lavagem das mãos, e a importância que para o cidadão comum existia em saber distinguir aquilo que era a informação verdadeira e informação não verdadeira e não validada cientificamente, aquilo que nós chamamos as fake news. Portanto, também elaborámos de imediato documentos a esse respeito, porque, e provavelmente nos vossos países o mesmo se verificou, nas redes sociais, por exemplo, foram existindo muito, e aliás houve também pessoas com muita responsabilidade política internacional com informação absolutamente falsa sobre a propagação do vírus, sobre o impacto de adoecer na saúde de cada um e, portanto, foi necessário também pensarmos sobre isso e alertarmos a população para a importância de no fundo, implementarem aquilo que as autoridades de saúde validava e também algumas medidas de proteção individual, por exemplo, não consumir muitas notícias, algumas contraditórias, porque isso naturalmente aumentava a ansiedade e a incerteza das pessoas. Portanto, foram algumas das áreas que nós de imediato tentámos explorar. As questões, por exemplo, do autocuidado nos profissionais de saúde, precisamente porque sabíamos que eram grupos de alto risco para o desenvolvimento de perturbações psicológicas. Portanto, criámos materiais muito diversos para diferentes grupos que estão organizados. Pode passar adiante, por favor. Que estão organizados num site que criámos. Cerrar, um minuto, Renata, ok, graças. A terminar, muito bem, ok. Portanto, produzimos uma série de materiais, pode passar adiante, que estão publicados no site específico que poderão consultar se tiverem interesse, portanto, documentos e materiais formativos e informativos sobre, por exemplo, a teleconsulta, que era uma prática que os colegas não tinham na sua intervenção do dia a dia, portanto foi necessário ajudar e apoiar os colegas nestas matérias. Adiante, por favor. Adiante. Para dizer que também colaborámos com o Ministério da Saúde na criação de uma linha telefónica de apoio psicológico, de aconselhamento psicológico, que foi uma linha que começou no dia 1 de abril e que até ao momento recebeu cerca de 40 mil chamadas e que foi uma resposta inovadora implementada pelo Estado português. Portanto, nós já tínhamos uma linha de atendimento telefónico para problemas de saúde, mas não para aconselhamento psicológico. Portanto, foi uma resposta inovadora criada porque, na verdade, a população em geral e também os decisores políticos perceberam que os problemas de saúde mental iriam agravar-se e que os psicólogos eram fundamentais nesse processo. Tivemos também, à semelhança do que também aqui foi referido, uma projeção muito grande nos meios de comunicação social, televisões, jornais, revistas, enfim. Os psicólogos têm sido chamados a dar os seus contributos, a dar algumas sugestões de minimização das dificuldades para a população em geral e, para terminar, adiante, por favor,
O que nos ocupa neste momento, pronto, estes são alguns exemplos de eventos que organizámos sobre as mais variadas temáticas, as questões do teletrabalho, a adaptação das crianças, os idosos, que também foi uma população que tem sofrido muito não só com as infecções, mas também com a obrigatoriedade de confinamento e com o isolamento social. Continuo, por favor, adiante. E neste momento estamos a produzir materiais que ajudem a população a entrar naquilo que aqui também chamamos de novo normal, não é? Adaptar-se às novas regras e gerir aquilo que foram as experiências passadas de uma forma mais adaptativa e mais ajustada. E terminar, alertar ainda para, e temos já informação sobre isso, a investigação. Nós também temos apoiado projetos de investigação nas mais variadas áreas em que os psicólogos podem contribuir para a melhoria do conhecimento científico e sabemos, na investigação efetuada com mais de 10 mil pessoas em Portugal, publicada em meados de agosto, que os problemas de saúde mental estão a agravar-se, nomeadamente as perturbações da ansiedade e a depressão, e é preciso, naturalmente, dar agora uma resposta ao que aí virá. Para além disso, e como aqui foi referido também, é a nossa preocupação as questões relacionadas com a crise económica, porque ela está neste momento a acentuar-se, e esta associação que sabemos que existe entre saúde psicológica e problemas financeiros e problemas económicos, e portanto o impacto que toda esta circunstância tem no desenvolvimento e no aparecimento de problemas de saúde mental e psicológica. É agora a nossa preocupação e é sobre isso que estamos a trabalhar. Muito obrigada pela atenção. Al contrario, muchísimas gracias, doctora. Gracias, gracias. Desafortunadamente, les platicaba que el tiempo aquí nos preocupa y nos abruma, pero bueno, una exposición muy clara y muy completa. Muchísimas gracias. Le doy ahora la bienvenida a nuestro panelista, nuestro último panelista. Él es de Argentina, José Alberto Muñoz. Él es licenciado en psicología, fue presidente del Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza y actualmente es presidente de la FEPRA hasta el 2022. La FEPRA es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, que entre muchas otras cosas, sus objetivos y reglamentaciones que hacen del ejercicio profesional importante de lo que se necesita hacer para ejercer profesionalmente de manera pertinente y adecuada en Argentina. De verdad que nos da mucho gusto que esté Alberto el día de hoy con nosotros y que nos pueda exponer cuál es la situación y qué es lo que se ha hecho desde Argentina en relación a estas situaciones de crisis humanitarias. Bienvenido y muchísimas gracias. Adelante, Alberto. Bueno, muchísimas gracias, Toño. En primer lugar, quiero saludar al resto de mis compañeros y compañeras de mesa, Toño, Juan, el Paco, Renata, muchísimas gracias, y a Bernardo. En segundo lugar, agradecer a las instituciones, a la CNIP y a FIAP, que hacen este esfuerzo por juntar distintas voces, por compartir distintas experiencias, por nutrirnos, por permitirnos que tengamos a partir de cierta sensibilidad en lo que podamos ver y escuchar, podamos ir también articulando instancias de construcción colectivas y solidarias entre todos que permitan que la psicología tenga un mayor desarrollo en cada uno de nuestros países. Un abrazo a todos los que están conectados. Me encanta que hayan 435 participantes en este momento conectados viéndonos. Y particularmente un abrazo profundo a cada uno de mis colegas, porque en la República Argentina hoy día, yo se los comentaba antes a los compañeros de panel, en la República Argentina hoy día se festeja el Día del Psicólogo y de la Psicóloga. Al respecto yo quiero hacer un mínimo encuadramiento de naturaleza histórico, porque me parece que es importante que podamos ver nuestras cuestiones prospectivas en función de cierto análisis que hagamos de nuestro desarrollo como profesión y como disciplina. Si hay algo que me parece trae como lindo esta situación de pandemia, en términos de profesión, es que nosotros podemos volver a tomar
un eje de discusión entre clínica, ética y política que es necesario en función de nuestras instituciones. Esta cuestión de la construcción de la clínica, cuando digo clínica me refiero a nuestro trabajo como profesionales de la psicología, así sea en el ámbito jurídico, educacional, en el ámbito de la salud pública, en el ámbito comunitario, en cualquier ámbito de referencia, pero traer este aspecto de clínica y cómo logramos imbricarlo lo suficientemente bien, cómo lo articulamos con la ética y la política a los efectos de tener mejores resultados, mejores recursos para poder obtener mejores resultados después en nuestro ejercicio, que no solamente tiene que ver con lo que podamos medir nosotros como colegas psicólogos respecto a nuestro ejercicio, sino que fundamentalmente tiene que ver con que consideran eficientes nuestros usuarios los dispositivos que nosotros podemos llegar a tener en algún momento. El último congreso de FIAP que tuvimos de naturaleza presencial fue en la República Argentina. La Federación de Psicólogos de la República Argentina es una institución de segundo grado, es decir, que nuclea a colegios profesionales de ley de las provincias de la República Argentina. La República Argentina es una república federal, es decir, que nacieron antes las provincias que el Estado Nacional. En consecuencia, nosotros tenemos 24 estados distintos adentro de nuestra República Argentina, como para que más o menos entendamos. Hay 24 leyes de colegiación distintas, hay 24 leyes de ejercicio profesional distintas, y en ese marco es que nosotros nos apoyamos allí para establecer la mayor cantidad de estrategias de territorialización de acceso de salud mental por parte de la ciudadanía al proceso de la psicología centralmente. Nosotros empezamos en la República Argentina con las situaciones de la pandemia en el mes de marzo de este año. Cuando arrancamos con el proceso de pandemia, lo que empezó a hacer la psicología era enfrentarse a una crisis que, en primer lugar, digamos, la pandemia trae algo que es único, que yo no tengo registro que haya pasado a nivel mundial anteriormente, que provoca una gran herida al narcisismo. Nadie sabía nada de la pandemia cuando la pandemia apareció. Digamos, hay un narcisismo colectivo que ha sido tajeado, que sobre esa herida empezamos a construir, vamos a tener que empezar a construir algunas respuestas. Y como tenemos que construir en base a que no somos observadores participantes, como nos mandan los manuales de trabajo en un grupo, sino que somos participantes que estamos observando. No sé quién lo decía, creo que era Bernardo, estamos en medio, nos toca a nosotros también. Entonces, de todas las cuestiones que nosotros podemos hablar para los otros, nos toca. En la República Argentina se armaron distintos dispositivos de atención en función del proceso de la pandemia. Este proceso de la pandemia trajo aparejado, primero, que hubiese que volcarse a desarrollar mucho mejores estrategias de comunicación y de atención en términos psicológicos a partir de las posibilidades de atención remota. Posibilidades de atención remota que no en todos los casos, para todos los ciudadanos es la misma. Porque en la posibilidad de atención remota hay que también agudizar algunos aspectos de naturaleza ético a cuidar, a los aspectos de que los sujetos que están interviniendo con nosotros en la práctica clínica tengan ciertas condiciones, ciertas posibilidades de poder asumir, digamos, la terapia como debe ser en función de esas posibilidades. Si una persona está en un lugar, en un hogar, donde está hacinado, es muy difícil que tenga el suficiente nivel de confidencialidad para que pueda seguir normalmente con el proceso de atención. La República Argentina, para que más o menos ustedes tengan una idea, no tengo los datos muy precisos, pero nosotros tenemos una gran cantidad de recursos en psicología. Hay aproximadamente una matrícula activa de psicólogo cada 300 habitantes. Este era el número, así como tenía el número cada 1000 que nos contaba Paco de 6 cada 1000, nosotros tenemos 1 cada 300. ¿Esto implica que la República Argentina, nuestros ciudadanos, tienen acceso a dispositivos de salud mental? No. Y eso es otra discusión que nosotros vamos a tener que ver hacia adelante y que, creo yo, tenemos que enmarcarlo en la cuestión de los desafíos que tenemos en términos de la psicología. Cuando apareció pandemia, se pusieron varas muy altas respecto de las difusiones que hacíamos. Hablaron anteriormente los
colegas de los procesos de infodemia y todo lo demás. Sobreinformación, los problemas que tenemos en el mundo con las fake news, las dificultades que hay para desinstalar, digamos, estaba viendo investigaciones, corre 6 veces más rápido y después solamente un 20% ve la ratificación de la información respecto a esa información falsa que se dio al comienzo. Es decir, tenemos serios inconvenientes en todos lados al respecto de eso, pero nosotros también, los psicólogos, por lo menos que en la República Argentina, cuando comenzó la pandemia, pensábamos que nos encontrábamos en una crisis que, como dicen los sistémicos, vieron que en las clasificaciones de la terapia sistémica suelen utilizar crisis esperables, inesperadas, crónicas o agudas. Era para nosotros una crisis inesperada de naturaleza aguda que se está cronificando. Y al cronificarse también necesita que nosotros vayamos haciendo cierta revisión de prácticas, porque si no nos podemos quedar fijados a prácticas que no son lo suficientemente importantes. Cuando arrancó la pandemia, nosotros dábamos una cantidad de indicaciones en los medios de comunicación, nosotros, me refiero al colectivo de la psicología, una cantidad de indicaciones en los medios de comunicación que al cabo de 60 días de pandemia había que revisarlas, porque las indicaciones que dábamos en los medios de comunicación, si eran tomadas como mandatos, implicaba que sometíamos a la población a la cual llegábamos a un gasto de energía psíquica para poder cumplimentar esas expectativas que no siempre se dan porque las condiciones han cambiado. Entonces, lo que nosotros decíamos, tratemos de tener ciclos regulares del sueño, y se lo decíamos a los padres para que le dijesen a sus hijos adolescentes, ha variado, y la verdad que los papás se deben haber cansado de discutir con sus hijos respecto a la hora que tienen que dormir, y lo que tenemos que pensar ahora es cómo tenemos que hacer para que la mayor cantidad de la población tenga el sueño reparador que permita que el padecimiento mental no interfiera en su vida cotidiana. La cantidad de revisión de prácticas que nosotros hemos tenido que hacer es de naturaleza cotidiana. ¿Y por qué es de naturaleza cotidiana? Porque no tenemos la experiencia para, con respecto al abordaje de la pandemia, a los efectos de ver cuáles experiencias han funcionado efectivamente anteriormente y cuáles no. Por supuesto, en el marco de pandemia se armaron los dispositivos remotos de atención de primera escucha y de cuidado de auxilio emocional. Esos dispositivos se armaron en el marco de la territorialización en las 24 provincias, tuvieron mucho de trabajo solidario al principio. Yo entiendo lo que decía Bernardo respecto de la discusión con el voluntariado. Nuestra Federación de Psicólogos intenta cuestionar la romantización del voluntariado como un hecho público, pero sostenemos muy fuertemente la situación del trabajo solidario, es decir, apelamos a la solidaridad de las y las colegas. Nuestra profesión en la República Argentina es una profesión eminentemente femenina, cerca del 85% son mujeres, y para nosotros tiene también una importancia que la voy a retomar más adelante cuando termine enumerando cuáles son algunos desafíos que nosotros vemos de la psicología en mi república. Este proceso de atención duró y perduró de manera solidaria, así como una primera estructuración ante la situación de la emergencia, como primeros dispositivos ante la situación de la emergencia, durante un par de meses en todas las provincias, y después se terminaron consolidando los equipos que los mismos estados provinciales o municipales tienen para poder seguir llevando adelante esta tarea. Nosotros actualmente estamos en conversaciones para que brindemos una apoyatura para a las personas que estén tramitando duelo por COVID-19. Esto lo estamos haciendo con un organismo nacional del Estado, quien maneja toda la cuestión de jubilaciones y pensiones en la República Argentina, se llaman CES. Estamos tramitando con ellos la posibilidad de que las personas que tienen un beneficio que está relacionado con COVID tengan la posibilidad de llegar a este otro beneficio. Las características del duelo en la República Argentina son distintas a las características del duelo que hay en otros países de América Latina, y mucho más distintas a las características del duelo que están en el hemisferio norte. Digamos, son absolutamente distintas, entonces los procesos de acompañamiento son mucho más largos. No solamente tiene que ver con esa primera cuestión emocional del duelo, sino que para nosotros no cuadra con la patología de la depresión, que una persona después de las 2 semanas siga sintiéndose mal. No es depresión, tiene que ver con las características del duelo, porque nuestra elaboración del duelo es distinta a la elaboración del duelo que piensan
aquellos que arman manuales de clasificación diagnóstica desde su propia cultura. Esto me parece que es una cuestión importante más o menos para marcar. Entonces, este proceso de consolidación de los dispositivos, los gobiernos se han hecho cargo de tener esos dispositivos de primera escucha a los efectos del funcionamiento en el marco del COVID. Pero nosotros también, el 30% de nuestros profesionales, más o menos, trabaja en la salud pública. Hoy no es nuestro, les traigo esto como anécdota, ya sé que a lo mejor me voy de tiempo, ustedes me cortan cuando quieran, en eso no hay problema porque somos sumamente flexibles. En el año 74, 1974, fue el año en que se instituyó el día 13 de octubre como Día Nacional de las Psicólogas y Psicólogos. Fue un encuentro de profesionales en la misma provincia en donde se hizo el último congreso de la FIAP, en Córdoba, un encuentro de profesionales y de estudiantes. En el año 1974, en la República Argentina, nos estábamos matando entre nosotros. Y estábamos a 2 años de que apareciese el golpe de Estado más feroz que hemos tenido en la Argentina, con 30.000 desaparecidos. Una categoría única de entender a víctimas de un golpe de Estado. En ese marco, los psicólogos nos juntábamos porque había llegado un proyecto al Congreso Nacional de Salud donde no estábamos los psicólogos. Digamos, mencionaba los médicos, los odontólogos y un etcétera. Cuentan la anécdota que cuando fueron al Congreso, cuenta la historia, que cuando fueron al Congreso, los diputados le dijeron, no, ustedes están aquí en el etcétera. Este proceso de lucha histórica que tenemos los profesionales de la psicología es un proceso que no cesa en ningún momento, que es continuado. ¿Y por qué es continuado? Porque en el marco de cualquier tensión, en el marco del desarrollo social, que tiene tensiones en función de los intereses sectoriales múltiples que tienen que ver con la salud, nosotros también tenemos que estar todos los días haciendo uso de nuestro derecho por reclamar el derecho. Porque también sabemos nosotros como colectivo profesional y gremial que lo que no peleamos, que lo que no exigimos, no nos lo dan nunca. Nosotros tenemos casi el 30% de los colegas trabajando en el ámbito de salud. Esos colegas han trabajado también en dispositivos. Existe en la República Argentina un programa que se llama Programa Detectar, que es un programa por el cual el dispositivo de salud va a las zonas que el mismo gobierno define para acceder a los efectos de ir viendo nuevos casos. En ese marco hay colegas. Han habido colegas en los procesos de aislamiento de los familiares con COVID, en ese marco han habido colegas. Siguen habiendo colegas trabajando en los dispositivos de salud mental que tenemos en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos una ley de salud mental el día sábado pasado, el 10. Fue el Día Mundial de la Salud Mental. Nosotros tenemos una ley de salud mental de la cual estamos orgullosos, que hemos construido y que estamos a los cachetazos con otros grupos a los efectos de poder hacer que su implementación sea plena. Es decir, nuestros colegas han venido trabajando, nuestros colegios, nuestras asociaciones de base, han venido trabajando de múltiples maneras en función del proceso de abordaje de la pandemia. 2 minutos, Alberto, por favor, para terminar. Me acabo de dar cuenta que llevo 15 minutos. Yo les dije, quiero terminar con esto que va a ser menos de 2 minutos. Clínica, ética y política en nuestras organizaciones gremiales profesionales tienen que ser un eje de conversación de absolutamente todo. Nosotros vamos a poder activar cuestiones con respecto de nuestros decisores políticos como partes integrantes del Estado, en la medida en que se visibilice. La pandemia ha dado la posibilidad de que se visibilicen estos temas. En función de estos temas, algunos desafíos que nosotros desde la República Argentina tenemos. Primero, tratar de combatir las inequidades estructurales que tenemos. Es imposible. En la República Argentina las colegas mujeres ganan 16% menos por hora que los colegas varones. Esta es una cuestión propia de nuestro gremio, no es estructural, pero nosotros tenemos que ponerlo en palabras esto, porque estas deficiencias que nos trae el mercado no pueden ser deficiencias que nosotros convalidemos desde lo colectivo. Segundo, formación, hablaba recién Renata. Bueno, los procesos de formación nosotros tenemos que discutir. En la provincia de Mendoza, en la República Argentina, tenemos 120.000 chicos estudiando psicología. Casi 90 universidades privadas, 8 universidades públicas estatales. En 6, 7 años vamos a casi crecer en un 80%
la pirámide demográfica de nuestra profesión. ¿Esto qué necesita? Necesitamos que nosotros tengamos cada vez más colegas formados en otras estrategias que no tengan que ver con la concepción de la profesión liberal, donde me pongo un escritorio y espero que llegue gente. Yo les decía que teníamos 1 cada 300. Si nosotros tuviésemos en la Argentina un sistema sanitario de base comunitaria, la accesibilidad estaría garantizada por parte de la gente. Nosotros tenemos mucha cobertura, pero no tenemos garantizada la accesibilidad. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que trabajar fuertemente nosotros es que la formación cada vez nos permita más acercarnos a la interdisciplina y a la intersectorialidad, de manera tal de que el sujeto que necesita atención la reciba, que es uno de los grandes problemas que tenemos en salud mental en el mundo. Y por último, como gran desafío, es el propender a defender lo que son actividades reservadas de nuestro título. Tratar de evitar que otras profesiones hagan psicología y tratar de evitar, en términos éticos, que nuestros colegas hagan otras cosas que no son psicología. Yo les agradezco por el tiempo, les agradezco por la escucha, quedo a disposición de todos ustedes, les mando un abrazo fraterno desde acá, yo estoy en Mendoza, muy cerquita de Santiago de Chile, desde el sur de la América Latina, un abrazo grande para toda Hispanoamérica. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, y perdón por de repente tener que cortar los tiempos y demás, pero bueno, es parte de la coordinación, ni hablar. De verdad les agradezco a todos los panelistas su participación, el mensaje inaugural que hemos mandado el día de hoy con respecto a este primer webinar internacional. Estoy muy complacido, muy agradecido con todos ustedes, muy agradecido con todos los participantes. De verdad que hemos tratado de contestar las preguntas que nos han mandado vía chat. Seguramente hay algunas que todavía están pendientes. Trataremos de irlas respondiendo en la medida de lo posible. Pero bueno, me quedo con esta parte de que también fue parte de un reto hacer este primer webinar. Organizarlo, créanme que no es nada sencillo. Logísticamente es muy complejo. Y bueno, pues creo que los psicólogos también afrontamos esta situación y este reto, y aquí está el producto. De verdad, de todo corazón, les agradezco. Damos por terminado este primer webinar, este primer panel del webinar internacional. Muy agradecido, que tengan un buen día y sigan con nosotros. Tenemos una variada y nutrida hay conferencias, hay paneles, en fin, chequen por favor el programa y nos dará mucho gusto verlos más adelante. Gracias a todos, buen día, hasta luego.